Buenos días, bendiciones en el nombre del Señor. Nuevamente estamos aquí siempre con única intención de alabar, bendecir, glorificar el santo nombre del Señor Jesús, dándole toda la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Un saludo muy fuerte a todos ustedes, hermanos y hermanas, amados de Dios, damas y caballeros que nos escuchan. Vamos a dar una enseñanza en dos partes. Hoy es la primera parte, y pronto tendremos la segunda. Y la enseñanza se basa sobre lo que es la guerra espiritual. Efesios capítulo 6 del versículo a partir del versículo 10, Efesios capítulo 6. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Dice lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mire qué organizado está el diablo. Principados, potestades, gobernadores de este siglo. Huestes espirituales. En el mundo entero, el Señor dijo que Él era el príncipe, que Satanás, el Señor dijo que Satanás era el príncipe de este mundo. En ese punto le quiero decir que el enemigo puede hacer lo que él crea conveniente sobre todas las personas, llámese hombres, mujeres o niños, que están fuera de la cobertura de Dios. En este mundo vemos mucha oscuridad para donde caminemos. Si vamos a la India, casi más de 1000 dioses en cada esquina, para donde caminemos. ¿Qué significa esto? Que en cada ciudad el enemigo tiene sus gobernadores, sus principados, y todos son huestes de maldad. Con mucha delicadeza, y en algunas otras ocasiones no con tanta. El enemigo es brutal. Lo que quiere el enemigo es llevarnos a que dejemos de confiar en el Señor. Pero usted, como hijo e hija de Dios, le quiero decir que el enemigo no nos puede tocar ni siquiera un cabello si no es permitido por Dios. Por eso Romanos 8:28 dice que todo obra para bien. Cuando el enemigo nos quiere poner en tentación, que todos estamos expuestos, y más nosotros como hijos de Dios. Perdóname por usar este término. A un borracho ya no tiene que poner ninguna tentación, ya es un borracho, ¿sí? Ya no hay necesidad de tentarlo. ¿Y qué lo va a tentar? Y así podríamos enumerar situaciones varias donde el enemigo
pone tentaciones, pero exclusivamente a nosotros. Él no le va a poner tentación a un adúltero. ¿Para qué? El enemigo ya lo tiene bien agarrado. A nosotros sí nos va a poner tentaciones. Pero esas tentaciones Dios las cambia en pruebas. Cuando viene la tentación del enemigo a nuestra vida, llámese cualquier tentación, el Señor cambia la tentación en prueba, y Romanos 8:28 dice que todo obra para bien. O sea, esa tentación que el enemigo nos quiere destruir, el Señor la cambia en prueba, y esa prueba nos lleva a caminar de victoria en victoria y nos acerca más a la confianza en el Señor. En el libro de Corintios, con la iglesia de los Corintios, encontramos en segunda de Corintios, capítulo 10, del versículo 2 al 6. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Vamos a leer desde el versículo 2. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Ruego pues, está hablando Pablo, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia, de nuestra guerra, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La palabra, el Espíritu, es poderosa en Dios para derribar fortalezas, derribando cualquier argumento contra toda altivez que se levantan contra el conocimiento de la palabra del Señor. En la vida vamos levantando fortalezas hasta que nos van cubriendo. Fortalezas que empiezan a crecer con pensamientos y voy creyendo en cosas que están totalmente fuera de la palabra del Señor. En una imagen, en un ídolo, en mi cuenta bancaria, en el carro que tengo, cualquier fortaleza. Y cada vez voy cubriendo mi vida de fortalezas, pero son fortalezas total y completamente dentro de la carnalidad y la sabiduría humana. Y Pablo dice, o la Biblia a través de Pablo dice, que nosotros no militamos, es decir, no peleamos contra esas fortalezas en la carne, porque si las peleamos en la carne, ya estamos completamente perdidos. Pero esas fortalezas, ¿qué es lo que hacen? ¿O cómo crecen? A través de la mentira, a través del engaño, a través de falsas enseñanzas. ¿Está profetizado? Completamente está profetizado. Voy por mi agua, disculpe. Ya está aquí mi agua. Versículo 3 de 2 de Corintios, capítulo 10.
Pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne. Es de suprema importancia que entendamos que aunque todavía no tenemos nuestros cuerpos glorificados y seguimos viviendo en estas tiendas de campaña de carne y hueso, seguimos involucrados, queramos o no queramos, en una batalla espiritual muy real. Y la meta del enemigo es nuestra destrucción. El diablo hace todo lo que puede para menoscabar nuestra fe e impedir nuestro progreso en la voluntad de Dios. ¿Cómo? Poniendo tentaciones en nuestro camino, apelando a nuestros deseos viejos, carnales. Cuando digo viejos, porque recuerde que vivíamos alejados del Señor, muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, ¿qué es lo que hace el enemigo? Nos lleva para que recordemos todo aquello que nos gustaba y que podemos caer en esa tentación. Si a usted le gustaba el alcohol, el enemigo lo va a tentar con alcohol, por supuesto. Y así, en cada área de lo que nos gustaba hacer, el enemigo nos va a tentar. No obstante, gracias al Espíritu Santo, el Espíritu del Dios viviente, el cual mora en nosotros, podemos servirle de todo corazón en fe a nuestro Señor y ganar esta guerra mediante la obediencia a nuestro Dios. A los corintios les encantaba gloriarse en los hombres por su apariencia física, por su elocuencia, a pesar de que estos eran hombres judíos, predicaban una falsa doctrina. Pablo es tan débil, decían. Estos maestros, a medida que se imponían sobre la iglesia para su propio beneficio. En el tiempo del cristianismo, en el libro de Hechos, Pedro, Juan, Mateo, todos ellos, al morir el último de los apóstoles, que fue Juan, empezaron a mezclar lo que era el cristianismo con enseñanzas de la India, misticismo, todo ese tipo de cosas. Hoy, año 2021, 17 de febrero, hoy, tristemente y trágicamente, en muchísimas iglesias, si no es que en su mayoría, están con el pañuelito santo, el aceite de la unción, la risa santa. Me tiro al suelo y empiezo a reír como loco. Es que es la risa santa. El vómito, qué tremendo. El vómito ahí dentro de toda la iglesia. Me vomito porque acabo de sacar el Espíritu de Dios en mi vida y lo vomito. El chicle en el zapato, ¿sí? Que tiene la unción del Espíritu Santo. ¿Nos debe de extrañar que el pueblo esté como esté? Nos debe de extrañar lo que dice el libro de Oseas: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Porque el Señor nos dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Solamente en la palabra de Dios es que podemos cada vez apartarnos y santificarnos para Dios. A ver, déjeme explicárselo de esta manera. Hemos recibido al Espíritu Santo
al reconocer al Señor Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y viene el Espíritu Santo y nos sella, nos da las arras, etc. Esa garantía que tenemos de la vida eterna. Pero hay algo que se llama la llenura. Llenos. ¿Cómo viene la llenura del Espíritu Santo a nuestra vida? A través del conocimiento de su palabra, a través de reflexionar en su palabra, a través de meditar en su palabra. Ahora viene la llenura a nuestras vidas y podemos discernir todo aquello que se quiere levantar en contra de nosotros y conceder para beneficio del enemigo fortalezas destructivas. Esas fortalezas destructivas van en contra de la palabra del Señor. Mire, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando esas fortalezas, derribando fortalezas que han crecido con los argumentos, en altivez, en contra del conocimiento de Dios. Pero, ¿cómo se derriban esas fortalezas? En obediencia, porque cuando estamos en obediencia al Señor, ahora el Señor lleva todo cautivo y todo pensamiento en contra de nosotros a través de la obediencia al Señor. Vamos a leerlo para que quede más claro. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo argumento, toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, yo lo llevo cautivo en obediencia al Señor. Padre, ¿esto es correcto, Señor? Y lo llevo cautivo al Señor, lo llevo cautivo al pensamiento en el Señor, en obediencia. Y el Señor nos muestra a través del Espíritu Santo lo que es verdad y lo que es mentira. Pero si yo no conozco la palabra del Señor, ¿cómo puedo diferenciar lo real de la mentira? La verdad sobre la falsificación. Decían, Pablo es un hombre muy débil. Pablo es un hombre no elocuente. Y a medida que hablaban y hablaban, ¿por qué en contra de Pablo? Porque Pablo era el mensajero que Dios había escogido para los gentiles. Y el Señor nos libró de la ley y somos salvos por la gracia. Pero los judíos querían regresarlos a la ley, que de alguna manera la ley no ha sido abolida, pero Dios ahora esa ley la pone a un lado y nos permite llegar al Señor a través de la gracia del Señor. La gracia, un regalo inmerecido. Por ejemplo, les exigía que se hicieran la circuncisión. Y dice Pablo, ¿para qué se mutilan la carne? ¿Para qué se la mutilan? Ya fuimos circuncidados. ¿Cómo fuimos circuncidados? En el corazón. En el corazón. Nosotros los gentiles. Pablo expresa en 2 de Corintios capítulo 10 versículo 1, sí, soy débil, replicó Pablo. Pero ¿a qué debilidad se refería Pablo? Vamos a leer. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo,
que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros. La mansedumbre de Cristo. Mansedumbre no es debilidad. Mansedumbre es tener el poder bajo control. Mansedumbre es la capacidad de encolerizarnos contra el pecado y sin embargo estar dispuesto a sufrir maltratos por causa de Cristo. Estos falsos maestros decían que Pablo era un hombre débil. ¿Por qué razón? Debido a que Pablo no usaba métodos carnales, ni ejercía el poder de una personalidad fuerte. Los creyentes pensaban que Pablo era un debilucho. Pero ¿cuáles eran las armas de Pablo? Las armas de Pablo eran espirituales. Mire, Pablo escribió 13 cartas paulinas y aún el libro de Hebreos se considera que fue escrito por él. ¿Cómo es posible que un hombre que anda en la carne pueda escribir 13 cartas inspiradas por el Espíritu Santo? Porque Pablo no usaba métodos carnales. Pablo no dependía de pensamientos humanos. Pablo dependía de la revelación del Espíritu Santo. Y el día de hoy, y el día de mañana, y el día hasta que el Señor nos llame, nosotros tenemos las mismas armas espirituales que Pablo tenía, porque el Espíritu Santo vive en nuestra vida, mora en nuestra vida. Es el Espíritu de verdad que nos lleva a vivir una vida de justicia y de obediencia a Dios. Alabado sea el Señor. Sí, claro, andamos en la carne, pero ¿qué tipo de carne? A lo que Pablo se refería era la debilidad, no la capacidad humana, ni las fuerzas físicas. Yo ando en la carne, claro. En la mañana me levanté y me tuve que hacer un café para reanimarme un poco. Obviamente que antes del café estuve orando, dándole gracias al Señor. Pero ¿acaso no tenemos enfermedades? ¿Acaso no nos sentimos a veces débiles? Mire, sobre ese punto, hoy, la gente está viviendo, la mayoría tristemente, están viviendo un proceso de divorcio. Porque después de más de un año de estar juntos, se dan cuenta que es un poco difícil convivir 24 horas al día con una persona. ¿Por qué es difícil? Por la razón que este encierro lo que ha provocado es que salga la verdad de la personalidad de cada persona. Es muy cómodo dentro de un matrimonio. El hombre se levanta, se va al trabajo, la mujer se levanta, se va al trabajo, puede llevar niños, las situaciones. Llegó el hombre a las 7, 8 de la noche, la mujer llegó quizás a las 3, 4 de la tarde, conviven un rato, llega la noche y un día siguiente. Pero convivir
24 horas al día, durante más de 365 días. No importa cuánto usted ame a esa persona, tienen que venir pequeños conflictos, pequeñas fricciones. Pero nosotros, como hijos e hijas de Dios, tenemos que aprender a soportar cualquier situación, permítame usar la palabra, de menosprecio. Tenemos que aprender a ser más humildes. Tenemos que aprender que muchas veces vamos a tener que pedir perdón, porque la convivencia diaria, cuando no se está acostumbrado, trae una revelación de quiénes verdaderamente somos. ¿Usted se acuerda cuando andábamos de novios? Todo era risa, jaja, sí, cómo no. Y cuando viene el proceso después de casarnos, nos empezamos a dar cuenta de muchas cosas que en algún momento no se nos mostró, pero ya estamos casados y amamos a esa persona con todos sus defectos, como también con todas sus virtudes. Tenemos que aprender a balancear las cosas. Más nosotros que ya no andamos por vista, andamos con el Espíritu Santo que nos permite, como lo vemos en 2 Corintios, que dijo Pablo, mi debilidad no es mansedumbre. O sea, no te confundas, yo no soy débil, yo tengo mansedumbre. Es donde debemos de aprender. No podemos confundir la obediencia de un hombre a una mujer, o de una mujer a un hombre, o de un hombre a una mujer, que tenemos el poder absoluto sobre él o sobre ella. Por eso la palabra nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos con una inteligencia. Pero el enemigo empieza a levantar fortalezas, una tras otra, una tras otra, fortaleza tras fortaleza. ¿Para qué? Para destruirnos. Seamos hombres y mujeres prudentes. Seamos hombres y mujeres con una capacidad de reconocer quiénes somos en Cristo. Alguien que grita, que maltrata, que quiere imponer su condición sobre otra persona, eso no viene del Señor. ¿Recuerda a Moisés? Moisés tuvo que aprender que las armas de Dios son espirituales. El libro de Hechos, capítulo 7, vamos a leer a partir del versículo 20. Hechos, capítulo 20. Bien. En aquel tiempo, Hechos capítulo 7, versículo 20. En aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras. Fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios.
Ahora, ¿sí? Va, usted sabe la historia, ve a un guardia. Sigamos leyendo para que la palabra sea la que nos revele. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Y viene, y al día siguiente trata de hacer lo mismo, y le dice, ¿qué? ¿Vas a matarme también? Como mataste al egipcio. Le entra un temor. Y básicamente huye. Recuerde cómo quería liberar Moisés al pueblo de Israel. Con su sabiduría humana, con su fortaleza física, con su conocimiento, su elocuencia, poderoso en palabras. Pero ese no es el plan de Dios. No, a ver, sí. Yo conozco, no poca, mucha gente, y más cuando vivía en Estados Unidos, que muchísimos americanos, porque ya está permitido, traían su pistola. Y ellos pensaban que eso les permitía vivir en paz, tener una pistola. En Estados Unidos, especialmente en Texas, hay familias que tienen 5, 6, 7, 8 armas, rifles, escopetas, armas de diferentes calibres, etc. Pero le voy a hacer una pregunta. Si nuestra verdadera lucha no es con sangre ni con carne, sino con espíritus de maldad. A ver, saque usted su pistola y mate a un espíritu, si no lo ve. Esto me recuerda las leyendas tan absurdas, pero al final leyendas, y sirven de entretenimiento para mucha gente. ¿Sí? Al hombre lobo, a la mujer lobo, hay que matarlos con balas de plata. ¿Sí? A los vampiros no dejan de ser leyendas, aclaro. No, ni siquiera leyendas, cuentos que el hombre inventa para sus historias. A la mujer o al hombre vampiro con la cruz y con agua bendita. Y cuidado, no puede salir a la luz del día porque el sol lo va a quemar, lo va a derretir. Bueno, no dejan de ser historias. Pero nuestra realidad, la nuestra, es que tenemos una lucha con espíritus de maldad en las regiones celestes, principados, potestades, autoridades. Regresemos a la vida de Moisés. Versículo 30. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Primero, 40 años Moisés vivió considerando que ya estaba listo para liberar al pueblo, con su sabiduría, con todo lo que he mencionado. Pero el Señor lo tuvo que llevar 40 años a caminar en el desierto para quitarle, para quemarle todo aquello en lo cual Moisés, en su mente carnal, pensaba que eran los recursos para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Y el Señor ahora se le presenta después de 80 años, o sea, a la edad de 80 años, ahora el Señor se le presenta y le muestra cómo es la única manera de salir del mundo de opresión, de oscuridad que Satanás tiene a la humanidad. Cómo ahora el Señor nos muestra que la única manera que nosotros podemos ser protegidos
No es a través de un rifle, de una pistola o a través de un ídolo, de una imagen. Es solamente a través del poderoso Espíritu Santo, porque la guerra es espiritual. Ni siquiera es una guerra. Dios ya ganó. Dios tiene todo el poder. Mire, Mateo 28, versículo 18 dice el Señor, porque toda autoridad y toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Déjeme hacer una pregunta y le ruego que lo medite, que lo piense. Si toda autoridad y toda potestad le ha sido dada a nuestro amado Señor Jesús, ¿qué autoridad y qué potestad tiene el enemigo sobre nosotros? Ninguna. Estoy viendo esto porque estoy viendo la hora. ¿Cuánto llevo en enseñar? A veces me apasiono, me lleno de la llenura del Espíritu Santo y me olvido, Señor, que no puedo llenarlos tanto de la palabra del Señor. Cuando estaba en la iglesia, que Dios me dio una congregación, en una iglesia, o cuando me tocaba, tenía que predicar más bien, no me tocaba, tenía que predicar y lo hacía 3 veces por semana, específicamente el domingo. Era un domingo donde no había un tiempo de terminación, sino que en algunas ocasiones el Espíritu Santo nos agarraba y podíamos seguir enseñando y enseñando y enseñando su palabra del Señor. Pero la manera como hoy el Señor nos ha permitido enseñar, debemos de ser hombres prudentes en el tiempo. Continuamos. Entonces Moisés, versículo 31, mirando se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés temblando no se atrevía a mirar. Y le dijo al Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Cuando un predicador, un falso hombre de Dios, se sube a predicar con sus enseñanzas falsas, está enseñando con los zapatos sucios. Por eso el Señor le dice, quita tu calzado. Ahora el Señor le dice, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Hace 40 años tú querías librar a mi pueblo con tu capacidad, con tu sabiduría y con tu fuerza física. Pero no es así. Ahora te voy a enviar. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Moisés dice, dice, a este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante? A este Dios lo envió como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Tú querías librar a mi pueblo. No lo puedes liberar. Señor, ten misericordia. No lo puedes liberar con tu mente carnal, con tu sabiduría, con tu fortaleza, porque no es una lucha de hombre a hombre. Hay una lucha espiritual. Y la única manera es que yo voy a empezar a obrar a través de ti, por medio de ti. Yo voy a empezar a obrar
en el campo espiritual. Es la razón por la cual el Señor les manda a los egipcios 10 plagas, destruyendo, mostrando el poder de Dios sobre 10 dioses completamente falsos. Y cada plaga que llevaba avergonzaba, humillaba a los dioses de Egipto. Pero, ¿acaso el Señor pretendía mostrarle a los egipcios el poder del Dios Todopoderoso sobre sus dioses de cobre, de piedra, de latón, de madera, de bronce, aún de oro? ¿Acaso el Señor tenía necesidad de mostrarle a los egipcios que Él era el único Dios? Absolutamente no. Él estaba mostrando a su pueblo que el verdadero Dios era el que los estaba liberando con poder, con un poder supremo, absolutamente supremo, sobre estos dioses falsos. Versículo 36. Moisés los sacó, como habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Los llevó por el desierto y Dios les enseñó, les mostró sus prodigios. Dice la palabra que nunca les faltó alimento, que la columna de fuego siempre iba con ellos, con el sol siempre los cubría del calor, que su calzado nunca envejeció, nunca se desgastó. Ese es el Dios que nosotros tenemos. ¿Qué herramientas Dios nos da? El libro de Efesios, capítulo 6, nuevamente. Por lo demás, ser míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuál es el poder de su fuerza? El libro de Hechos nos da la respuesta. Hechos capítulo 6, versículo 4. Dice Pedro: nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Nosotros, ¿sí? La palabra de Dios y la oración son las únicas armas eficaces en esta batalla espiritual contra Satanás. Cuando el enemigo quiso o trató de derrotar al Señor Jesús con esas tentaciones, el Señor le dijo, dentro de las 3 tentaciones presentadas, le dijo: escrito está, escrito está, escrito está. Esto es la palabra, escrito está. Viene una tentación, escrito está. Viene una tentación de querer adulterar, escrito está. Que ni siquiera con el pensamiento puedo desear la mujer de otro. Escrito está. El libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 6, nos dice: no es con ejército ni con fuerzas, sino con mi espíritu.
La vida llena del Espíritu no es una vida de holgura, ni de comodidad, ni de placer. De hecho, con frecuencia está llena de adversidades, penurias y persecuciones. Sin embargo, no nos sentimos desesperanzados, porque sabemos que podemos depender del poder y de la sabiduría ilimitada de Dios. Tenemos buen tiempo. Por fe, a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, obtenemos la fuerza espiritual para que podamos permanecer de pie, ya que gracias a Dios, que su ayuda nunca falla. Y por esa razón experimentaremos su gozo permanente y nos regocijamos, porque dentro de esta guerra espiritual, nuestras dificultades nos acercan más al Señor a medida que confiamos más en Él. Es un extremo importante para nosotros entender que estamos involucrados en una batalla real y que la meta del enemigo es nuestra destrucción. Pero podemos resistir sus tácticas sutiles y triunfar sobre sus estratagemas sabiendo que el Señor nunca ha perdido una sola batalla. Le voy a recordar Mateo 28, 18. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ante esta poderosa declaración de nuestro Señor Jesús, ¿qué poder tiene Satanás sobre todo hijo e hija de Dios? Hasta aquí vamos a terminar. ¿Por qué hay tanto que enseñar sobre la guerra espiritual? Solamente le quiero recordar que queramos o no queramos, ya estamos dentro de una guerra espiritual. Antes de llegar a Cristo, vivíamos en el mundo perverso, oscuro, maligno del enemigo. Por naturaleza, éramos hijos de desobediencia, hijos que vivíamos en una ira, en un enojo, en una molestia día a día, haciendo todo lo que queríamos de acuerdo a nuestros propios deseos y concupiscencias. Y el enemigo cada vez nos iba dando todo aquello que pensábamos que era por nuestro propio mérito. Pero el enemigo nos va llevando a un mundo de oscuridad, nos va metiendo en una profundidad cada vez más. ¿Cómo nos va metiendo? Creando fortalezas. Hasta que llega un momento que la fortaleza nos tapa completamente y ya no podemos ver la verdad, la palabra de verdad. Ya no podemos ver lo que Dios nos quiere mostrar. Y si estamos en ese mundo de oscuridad, ahora a lo bueno lo llamamos malo y a lo malo lo llamamos bueno, porque ya no tenemos la luz del Señor en nuestras vidas. Y solamente alguien todopoderoso puede vencer a alguien poderoso. Usted y yo, usted hija de Dios, usted hijo de Dios, yo que soy un hijo de Dios, estamos en las manos de un Dios todopoderoso.
Y dice la palabra que nadie nos puede arrebatar de las manos de nuestro Padre. Nadie. Estamos en una guerra espiritual, pero le quiero decir algo. Estamos del lado del ganador. Estamos del Dios todopoderoso que nunca ha perdido una sola batalla. Que Dios me los guarde, que Dios me los proteja. Gracias por aquellos que han preguntado por mi garganta. Quizás han notado que puedo hablar más fuerte, puedo hablar mejor. Me siento muy reconfortado por lo que el Señor está haciendo con mi garganta. Estoy mucho mejor. Un abrazo muy fuerte a mi familia. Que Dios nos siga cuidando, que Dios siga mostrando su misericordia para cada uno de nosotros. En un par de días, vamos a terminar la enseñanza de la guerra espiritual, mostrando cuáles son nuestras armas de milicia. Y cada vez vamos a ir entendiendo que el mundo espiritual es más real que el mundo físico que vemos día a día. Como siempre, un fuerte abrazo, que Dios me los guarde, que Dios me los cuide, que tenga una excelente tarde y si Dios lo permite, en un par de días terminaremos. Y si es necesario, nos vamos a hacer una tercera enseñanza sobre lo que es la guerra espiritual. Que Dios nos los guarde, queridos y amados hijos de Dios. Hasta pronto.